Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Bien, doctor. dale, continuamos. Bueno, una de las alteraciones que vamos a ver en el glaucoma dijimos que es las alteraciones del campo visual. Bueno, existen tres tipos de fibras, ¿sí? Que vamos a ver acá de vuelta. Están las fibras de la fóvea, que es nuestra visión central, y que van acá. Entonces, esta fibra central de nuestra visión central son las más resistentes al glaucoma, las más resistentes. Después están las fibras temporales arqueadas. Fíjense cómo el vaso sanguíneo se arquea. Bueno, estas, las que se originan acá, siguen esta dirección. Entonces, las fibras arqueadas temporales son las más sensibles al glaucoma, son las que primero se afectan, y luego hay las fibras nasales que tienen una sensibilidad intermedia. ¿Ok? Entonces, acuérdense, las fibras foveales o maculares son las más resistentes y las fibras temporales arqueadas son las más sensibles. Bueno, existen varias formas de evaluar el campo visual, ¿sí? Este es un tipo de campo visual, ¿sí? Donde se evalúa, uno puede hacer diferentes tipos de estudios, o sea, un estudio más estrecho, un estudio más amplio, ¿sí? Y este punto negro que vemos acá, esta es la mancha ciega de Mariotte. Acá en el centro es nuestra visión central. Y fíjense, todos tenemos una mancha ciega, un escotoma en nuestro campo visual, que es normal, ¿sí? Y el estudio es muy bueno cuando el paciente aprende a hacer el estudio y uno va controlando eso en el tiempo, si el paciente sigue teniendo alteraciones o no, que es lo que muestra acá. Como al comienzo, uno va teniendo pequeños puntos eh, o pequeños escotomas, eso va aumentando con el tiempo. O sea, esta es la progresión de la enfermedad, ¿sí? Y eso se relaciona con la excavación también. O sea, a medida que la enfermedad va progresando, las excavaciones van aumentando de tamaño, ¿ok? Entonces, lógico, yo veo un paciente con una excavación bien aumentada, quiere decir que su campo visual también va a estar bien alterado. Bueno, alteraciones de la papila. Fíjense acá de vuelta, esto es el nervio óptico, caen todas las fibras nerviosas. Acá el paciente tiene una pequeña excavación. Y fíjense cómo la excavación aumenta a medida que la excavación, el glaucoma va progresando, ¿sí? Entonces, tenemos alteraciones progresivas del campo visual, alteraciones progresivas en el nervio óptico también. Esto es un nervio óptico normal y la excavación que va aumentando en el tiempo. Fíjense cómo no solamente la excavación aumenta, la dirección de los vasos sanguíneos también cambia, ¿sí? Claro, como no hay fibras nerviosas, el vaso sanguíneo cae. Fíjense cómo cae, acá va en la superficie, ¿verdad? Y en el otro no, como ahí está excavado, llega el vaso sanguíneo, él cambia de dirección. Acá, entonces, esta es la explicación de todas las alteraciones que uno puede tener en la papila. Ahora existen, por ejemplo, ¿y cómo evaluamos? Bueno, una forma fácil es sacar fotografías del nervio óptico. Y después ahora existen estudios computarizados que evalúan el volumen del nervio óptico, el volumen de la excavación, el volumen de las fibras nerviosas o comparan el espesor de las fibras, de la capa de fibras nerviosas del paciente y compara con pacientes o personas de la misma edad, ¿verdad? Existen diferentes formas de evaluar ahora el nervio óptico. Bueno, entonces, fíjense, una excavación pequeña. Bueno, ¿y qué es lo que es el 0,3, el 0,6?
el 0,9. El 0,3 es, o el 0,6 es el volumen o el tamaño de la excavación comparado con el tamaño total del nervio óptico. ¿Ok? Entonces yo digo acá en la horizontal, sí, vamos en un 0,6. Y en la vertical, también parece un 0,6. Y acá ya parece un 100%, ¿verdad? Tanto en la horizontal como en la vertical. Y uno va registrando. Entonces yo le veo, oye, a mi paciente, pero él viene a consultar porque, qué sé yo, necesita cambiar sus anteojos. Perfecto, el paciente tiene 45 años. Ahí yo controlo las presiones, a presiones de 15 en ambos ojos, registro presiones de 15 en ambos ojos, le veo el nervio óptico 0,3. Perfecto, eso yo le veí hace 5 años. El paciente viene hoy, después de 5 años, controlo las presiones de 23. O sea, tenía 15, ahora tiene 23. Veo la excavación, la excavación está en 0,6. Ahí yo hice el diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque él es una enfermedad que es progresiva, ¿sí? Yo tengo registros de 5 o 7 años atrás y hubo un cambio, ¿verdad? Entonces eso es muy útil para hacer el diagnóstico de la enfermedad, el tema de la progresión de la enfermedad. Continuamos. Bueno, las presiones oculares, ya hablamos. Pueden hacerse. Yo le puedo controlar al paciente, por ejemplo, durante todo un día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cada una hora le voy controlando. Y las presiones varían. O sea, hay horas que aumenta, horas que disminuye, hay pequeñas fluctuaciones de la presión. Lo normal es que desde el mínimo hasta el máximo de presión haya variaciones de hasta 5. Si hay variaciones de más de 5, eso también es un, digamos, es una sospecha, va hacia el diagnóstico de glaucoma. Otras pruebas es controlar la presión del paciente. Ok, tiene 18. Ok, ahora toma 1 litro de agua. El paciente toma 1 litro de agua y después lo voy controlando cada 15 minutos. Si después de tomar el agua las presiones aumentaron en más de 3 milímetros, también es sospechoso el glaucoma. ¿Por qué hablamos de sospecha de glaucoma? Porque hay veces que nos quedamos en la duda, ¿será que es o no es glaucoma? ¿Verdad? Entonces, por eso existen varios test que se pueden hacer. La gonioscopía es una forma de evaluar el ángulo de la cámara anterior. Y se hace mediante un estudio de vuelta, que es mediante una lente. Es una lente que va en contacto con el ojo. Fíjense, con esta lente se ve el fondo de ojo y estas lentes no son lentes, son espejos. Entonces, con este espejo yo consigo ver el ángulo acá. Consigo ver el ángulo de la cámara anterior. Y se ven las diferentes estructuras del ángulo. Voy a ver el iris, la malla trabecular, o sea, diferentes estructuras. Y existen diferentes tipos de lupas o de lentes para evaluar. Entonces, acuérdense, gonioscopía es el examen para evaluar el ángulo de la cámara anterior. Que el glaucoma primario, ángulo abierto, está abierto, ¿verdad? Bien, evolución del glaucoma. Lento, progresivo y por lo general asimétrico. O sea, puede haber un ojo que esté peor que el otro. Cuanto más altas las presiones, peor el pronóstico. El tratamiento reduce el ritmo de la progresión o detiene, ¿sí? El objetivo del tratamiento es no empeorar. Y el daño presente no se recupera con el tratamiento. Eso es muy importante explicarle al paciente en este tipo de patología, ¿verdad? Porque en realidad la medicina, y eso está en uno de los slides, ¿verdad? Tratar enfermedades es muy fácil. Medicina yo creo que es súper fácil. Lo difícil es tratarle a los pacientes. Tratar una enfermedad es fácil. A los pacientes lo que es difícil. Por ejemplo, tenemos un paciente con glaucoma y le decimos, ok, vas a usar este colirio, ok,
porque si no va a seguir empeorando tu visión. Perfecto. El paciente va y le decimos, escribimos, ¿verdad? Una gota cada 12 horas, no suspender control dentro de un mes. Perfecto. Ahí el paciente le damos la indicación, le decimos que le esperamos en un mes y el paciente viene después de 3 años. Ahí le preguntamos, ¿usaste tu colirio? Sí, doctor, usé súper bien el colirio por un mes. Y después, no, doctor, me di cuenta que mi visión no mejoraba, entonces dejé de usar el colirio. Claro, él usaba el colirio, no mejoró, entonces como no mejoró, él dejó el tratamiento. Ahí él viene 3 años después, peor que antes. Entonces, eh, eso ocurre. Lógico que ocurre también que el paciente que viene cada un mes súper bien. Está el paciente que no viene más, pero él sigue usando el colirio. O sea, hay de todo, hay una ensalada de tipos de pacientes que uno puede tener. Bueno, cuanto más grave la alteración del nervio óptico, o sea, cuanto más avanzado el glaucoma, más bajamos las presiones, ¿ok? Entonces, el tratamiento inicial es con medicamentos. Si los medicamentos no son suficientes, se puede hacer un tratamiento con láser a nivel de la malla trabecular. Y si con las drogas y con el láser no es suficiente, el paciente sigue con presiones altas o el paciente sigue empeorando eh, el campo visual o sigue empeorando su glaucoma, finalmente se va a tratamiento quirúrgico que es para bajar más las presiones. Bueno, este es un estudio, el AGIS, que es súper conocido en oftalmo, ¿verdad? Porque es uno de los estudios más grandes que se hicieron en glaucoma. Y se hicieron estudios en glaucoma avanzados. Los que tenían presiones de 20 seguían empeorando su campo visual y a medida que bajaban las presiones, fíjense, este estudio se hizo durante 96 meses, o sea, 8 años, sí, 8 años. Y los que mantenían presiones de 12 eran los que mantenían su campo visual. De ahí nuestra idea de que idealmente el paciente con glaucoma debería tener presiones entre 10 y 15. Y si el glaucoma es un poco avanzado, entre 10 y 12, idealmente. Pero la presión intraocular no es el único factor. Bueno, la gran mayoría de bueno, vamos a dividir. Si los pacientes que tienen de 21 a 24, entre 21 y 24, la gran mayoría en 5 años no va a tener glaucoma. O sea, que el paciente tenga hipertensión ocular es un factor de riesgo, pero no significa que el paciente va a tener glaucoma. Es más, la gran mayoría no va a tener glaucoma. Y también lo contrario, o sea, que yo tenga un paciente con presión normal, yo le controlo la presión, ok, tiene 15 de los dos lados, tiene glaucoma, no sé, igual puede tener glaucoma, que es glaucoma de presión normal. ¿Sí? Por eso es que uno tiene que determinar bien cuál paciente tratar y cuál paciente de repente no es necesario tratar. Distribución de las presiones dentro de una población, ¿verdad? Lo normal es lo que está el 90% de la población tiene. Entonces, pero igual hay un pequeño porcentaje de población que tiene presiones incluso más bajas y un porcentaje de la población que tiene presiones más altas. Las mujeres tienen presiones más altas que los hombres y las presiones suelen ir aumentando a medida que la persona envejece, las presiones oculares tienden a ir aumentando. Presiones de glaucomatosos versus personas normales. Las presiones de los glaucomatosos, en general, quien tiene glaucoma tiene presiones mucho más altas. Y otra cosa, las fluctuaciones de las presiones, como dijimos, el glaucomatoso tiene fluctuaciones más grandes en las presiones. Bueno, ¿cómo medimos las presiones oculares? Bueno, lo que nosotros medimos es la resistencia, es una forma indirecta de medir la presión. O sea, medimos
qué tan dura es la córnea, básicamente, o qué tan resistente es la córnea a la deformación. Es como si fuese que tenemos una pelota de fútbol que está blanda, ¿verdad? Entonces nosotros agarramos y presionamos, ¿verdad? Si es muy fácil presionar la pelota, es porque está blando, ¿verdad? Ok, si tiene mucha resistencia, ok, la presión de esa pelota es más alta. Entonces, más o menos eso es lo que se mide con los aparatos midiendo la presión ocular. Doutor, Hola. só uma pergunta. Aquele exame que sopra um vento no olho, um aire em urro, é para isso? Para que é? También, sí, también. Pasa que existen medir de esta forma la presión ocular requiere de muchísimo entrenamiento, o sea, no es fácil medir la presión ocular. Entonces existen diferentes tipos de aparatos para medir la presión ocular. El tema ese del aire también. El aire sopla y el aparato detecta qué tanto de la córnea se deforma, ¿sí? Son aparatos más automatizados. El problema de esos aparatos es que es cuanto más fácil usar el aparato, peor él mide la presión ocular, ¿sí? Entonces, y eso son estudios para, ¿cómo debería decir? O sea, para mí es un aparato de shopping, porque vos le pones ahí en el aparato a 100 personas. Ahí de esas 100 personas, él detecta 10 personas con presiones altas. ¿Ok? Ahí de esos 10, vos le evalúas otra vez con esto y al final de esos 10, solamente 2 o 3 tienen realmente presiones altas. Certo. ¿Ok? Entonces pero entonces él no es tan bueno, no, él no es tan bueno. Ahí, ¿qué ventaja tiene él? Y la ventaja es cualquier persona puede manejar el equipo. O sea, yo le puedo entrenar a una persona en un día a usar ese equipo. Yo le puedo entrenar a otra persona a usar este equipo. Sí, le puedo entrenar también. Y da para entrenar en un día. No, va a tardar unos 6 meses, todos los días practicando hasta que en algún momento entienda cómo se hace el examen. O sea, no es tan fácil. Complexo, mas é melhor este. Então. Así mismo, es más difícil de hacer el examen. Para el médico, ahora, para el paciente le da lo mismo. Pero para el médico es más difícil de hacer el examen. De aprender a hacer el examen. Eso es lo que es difícil. Y eso es simpático. En los primeros meses de residencia en oftalmo, los primeros 3 meses uno no sabe hacer nada. O sea, todo es, a ver, controlar un poco la presión ocular. Ahí uno controla, ¿verdad? Ahí uno le dice 15. Ahí viene el residente mayor o el profesor, ¿verdad? Mide así, 23, así, nada que ver. Y en todo es así, ¿verdad? Ahí te mueves, mira, ¿ves tal cosa? Sí, veo, es mentira, uno no ve nada. Es lo mismo que para ustedes, no sé si empiezan a practicar, por ejemplo, qué sé yo, escuchar el murmullo vesicular, no sé, de los pulmones. Ahí uno oculta y uno no entiende nada qué es lo que está haciendo. ¿Verdad? Ahí con el tiempo, después uno se va entrenando el oído y uno empieza, ahora escucho, ¿verdad? O si ya tienen sus Lippmann, sus estetoscopios, ¿verdad? Ustedes empiezan a escuchar, ¿verdad? Latidos cardíacos y en el comienzo uno no entiende nada qué es lo que pasa y después de a poco uno va entendiendo. Y lo mismo es en varios tipos de estudios es así. Bueno, continuamos. Glaucoma de presión normal es lo mismo que el glaucoma primario ángulo abierto, pero el paciente tiene presión normal. Tratamiento, la misma cosa, más en mujeres mayores de 60 años. En realidad que glaucoma es más frecuente en mujeres y es más frecuente en pacientes mayores de edad, ¿verdad? Tienen ciertas alteraciones características en el campo visual. Y es interesante, por ejemplo, estadísticamente, ¿verdad? Yo debería tener
casi igual, ¿verdad? La misma cantidad de pacientes, hombres con glaucoma, mujeres con glaucoma. Catarata en hombres, mujeres es igual. Casi todo es igual en hombres y en mujeres. Pero en la práctica, yo, por ejemplo, yo creo que como mínimo yo tengo 60% o más de mujeres pacientes y hombres menos. ¿Por qué? Porque la mujer consulta más, simplemente por eso. Y es otra cosa interesante, hombre no consulta solo. O sea, el 80% de los hombres nunca van solos. O sea, sí, o sea, el 80% de los hombres consultan acompañados y casi siempre por una mujer otra vez. Y las mujeres no, las mujeres consultan solas, sin problema. Es interesante. Como somos diferentes, ¿verdad? Hombres y mujeres somos diferentes. Bien, hipertensión ocular, dijimos, ¿verdad? Hay gente que tiene presión ocular alta y no tiene glaucoma. Ah, y si tratamos, y hay un estudio espectacular que se hizo así, y es así. Eh, por ejemplo, presiones entre 21 y 24. Ponele, el paciente tiene 22. Ok, perfecto. Yo sé que, ¿se acuerdan que yo hace rato les dije, por eso va a tener, si tiene, va a tener entre 20 años? Fíjense, entre 21 y 24 de presión, solo el 9% desarrolla glaucoma en 5 años, 5 tratamientos. Solamente el 9% va a tener glaucoma en 5 años. Entonces, es muy, muy poco. Entonces, uno evalúa eso con el paciente también. Porque uno puede decir, doctor, ¿por qué no es mejor tratarla a todos? Y hay gente que piensa que sí, es mejor tratarla a todos. Pero en la práctica vos le tratás a 100 pacientes. Ahí vos les preguntás después de 5 años, de esos 100 que vos iniciaste tratamiento, ¿cuántos siguen haciendo tratamiento? Y realmente muy pocos. El paciente no se quiere tratar. Cuando tiene la patología, no quiere tratarse. Cuando tiene la enfermedad. Imagínate cuando él él tiene solamente un factor de riesgo. La mayoría no se trata. Esa es la verdad, la milanesa. ¿Ok? Eso después van a ir aprendiendo. Con presiones intraoculares mayores a 24, ahí sí o sí se trata al paciente y uno, por ejemplo, uno va aprendiendo, paciente tiene 78 años, uno le explica, mira, y yo le explico esto, al paciente vino solo, ok, señor, vas a venir otro día, pero venir acompañado, venir con tus hijos, venir con tu esposa, si es con la esposa es mejor todavía, ¿sí? Para que el paciente después haga su tratamiento. Bueno, tratamiento médico. Bueno, la principal forma de tratar el glaucoma es con medicamentos, ¿sí? Son pocos los pacientes que van a cirugía, no es frecuente. Bien, ¿qué hacen los medicamentos? Bueno, disminuyen la producción de humor acuoso, o aumentan el drenaje, o ambas cosas. Vamos a ver los diferentes tipos de medicamentos. Bueno, análogos de prostaglandinas. Son medicamentos relativamente nuevos, el latanoprost, travoprost. Son muy buenos en el sentido que se usa una vez al día nada más. Solamente es una gota en cada ojo, una vez al día. ¿Sí? Y el mecanismo de acción de los análogos de prostaglandinas es, ya les explico. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, el drenaje del humor acuoso es a nivel de la malla trabecular? Y es cierto, el 90% del drenaje del humor acuoso se realiza a través de la malla trabecular. Pero existe otra vía alternativa, que es que el humor acuoso en un 10% se absorbe a través del iris y pasa por el cuerpo ciliar y
ahí pasa al flujo sanguíneo. Esta vía, que es menos importante normalmente, es la vía uveoescleral. Bueno, y ese medicamento, los análogos de prostaglandinas, lo que hacen es aumentan el drenaje a través de a ese nivel. Funcionan súper bien, disminuyen en un 20%, 25% las presiones. O sea, si el paciente tenía 25, ok, yo espero que la prostaglandina, el análogo de prostaglandina me va a bajar a 20. Lógico, eso yo voy controlando otra vez. Después de un mes, evalúo, ¿cuánto bajó? Bajó súper bien, perfecto. Bajó, pero no tanto. Ok, vamos a poner otro medicamento más. O sea, uno va evaluando y controlando el paciente. Beta bloqueante, Timolol, es el medicamento probablemente más utilizado en glaucoma. Tiene la ventaja que no es costoso, él es barato comparado con los análogos de prostaglandinas que son nuevos. Casi todos los medicamentos nuevos son costosos. Cuando los medicamentos pasan de los 20 o 25 años, generalmente bajan de precio. Porque más empresas pueden empezar a hacer el medicamento. Bueno, el timolol se usa muchísimo, cada 12 horas funcionan muy bien, disminuye la producción de humor acuoso. Fíjense, lo que uno pregunta, por ejemplo, es, a los beta bloqueantes, ¿cuál es su mecanismo de acción? Los beta bloqueantes, bueno, entonces el timolol disminuye la producción de humor acuoso. Un latanoprost aumenta el drenaje, fíjense, es otro mecanismo. Inhibidores de anhidrasa carbónica. Bueno, acá, por ejemplo, aparece un medicamento que es vía oral, que después vamos a ver cuándo se usa. Bueno, la acetazolamida y la dorzolamida, bueno, la dorzolamida es en colirios, cada 12 horas disminuyen la producción, también disminuyen la producción de humor acuoso, así como el timolol también disminuye la producción de humor acuoso, pero por inhibición de la enzima anhidrasa carbónica. No tienen tanta potencia, pero son bien tolerados, entonces generalmente se usan mucho cuando vienen acompañados de otra droga. Por ejemplo, se usa mucho timolol, en Paraguay se usa muchísimo. Timolol más dorzolamida, o sea, viene un colirio de timolol más dorzolamida. Entonces usamos un timolol, no es suficiente, ok, vamos a usar timolol más dorzolamida, ¿verdad? O ahora empezamos a usar cada vez más este tipo de medicamentos. Usamos latanoprost. Ok. No es suficiente. Ok, vamos a darle un latanoprost con timolol que viene en un mismo colirio. Inclusive ahora empiezan a venir colirios ya con 3 drogas. Todo en el mismo frasco. Y bueno, mióticos. Está la pilocarpina. Acuérdense, esto vamos a hablar mucho todavía. Un cicloplégico es algo que dilata la pupila, es la atropina, ¿verdad? Y lo contrario es el miótico, que es la pilocarpina. Que la pilocarpina cierra más la pupila y abre más el ángulo. Cuando abre más el ángulo, aumenta el drenaje, ¿ok? Pilocarpina vamos a ver después que se utiliza en glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Hay glaucoma de ángulo abierto, ¿por qué no se usa? Y no porque en glaucoma de ángulo abierto, que es algo crónico, nosotros necesitamos drogas que podemos utilizar por mucho tiempo. Y la pilocarpina no se utiliza de forma crónica. ¿Por qué? Cuando se usa mucho tiempo la pilocarpina, él hace la meiosis, ¿sí? Y cuando uno quiere dilatar la pupila para una cirugía, para un examen de fondo de ojo, para un tratamiento de láser, para retinopatía diabética, el paciente el ojo no dilata más. ¿Por qué? Porque se usó mucho tiempo la pilocarpina. Entonces, por eso es que actualmente no es utilizado de forma crónica. Bien. ¿Preguntas de glaucoma primario de ángulo abierto? No, doutor. Bueno, lo que le quería decir no es porque
A mí me gusta mucho pasarles mi experiencia o sea, yo terminé la facultad, mira qué viejo estoy. Hice mi internado en el 2005. Empecé la residencia en el 2006. Hace 15 años que yo estoy con oftalmo, ¿verdad? Y bueno, yo lo que les quiero pasar de repente es mi experiencia como oftalmólogo, como médico, ¿verdad? Eh, de cómo, como una cosa es en la teoría, eh, cómo después eso, una cosa es la teoría, cómo se aplica eso en la práctica, cómo en la práctica a veces no es tan fácil, hay veces que uno tiene que decidir qué hacer, qué no hacer con el paciente, ¿verdad? Entonces, no es seguir el libro nomás, o sea, en la práctica es diferente, ¿verdad? Entonces yo trato de pasarles mi experiencia a medida que vamos dando las clases, ¿verdad? Pues le digo así, por ejemplo, una cosa es tratar la enfermedad, otra cosa es tratar el paciente. Tratar una enfermedad es fácil, tratarle al paciente es a veces más complicado. Bien, hace rato me preguntaron, bueno, vamos a poner acá en el chat si alguien me quiere hacer preguntas. Eh, Les hago una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Ustedes están en una guardia? Sí, en un plantón. Bueno, y viene un paciente con un X problema. ¿Qué es más importante saber hacer? ¿Es más importante saber hacer diagnóstico o es más importante saber hacer tratamiento? ¿Cuál es más importante? Diagnóstico, porque sem o diagnóstico não dá para tratar. Así mismo. Si vos sabes el diagnóstico y no sabes el tratamiento, no importa, realmente no te acordás muy bien cómo es el tratamiento. Ok, le decía la enfermera, ok, licenciada, por favor, vamos a ponerle una vía, un suero, ahí vos agarras mientras tu teléfono, googleas ahora, cosa que 20 años atrás no había, o sea, cuando yo hacía mi internado no había eso. Y vos buscas el tratamiento, ¿verdad? Bueno, diagnóstico entonces es más importante que tratamiento. Algo súper importante que quiero que aprendan siempre a pensar es en el pronóstico del paciente. Sí, pronóstico. ¿Saben lo que es pronóstico? Como que vai evolucionar lá a enfermidade dele? Perfecto. Porque de pronóstico vamos a hablar muchísimo. Pronóstico es qué va a pasar, ¿verdad? Yo no sé si cómo se dice pronóstico en portugués. Porque nosotros hablamos en español, decimos pronóstico del tiempo. Ustedes dicen previsión del tiempo, ¿verdad? Y es eso. ¿Será que va a llover mañana o no? ¿Será que va a ser frío? ¿Será que el paciente va a mejorar? Eso es hacer pronóstico, ¿verdad? Y es súper importante y uno va aprendiendo eso también a medida que va viendo pacientes, que uno va siendo médico, uno va entendiendo el tema del pronóstico. ¿Será que el paciente va a mejorar o no? Y eso es importante también. Ah, por ejemplo, tengo yo un paciente con catarata y glaucoma. O sea, el paciente ve muy poco y él tiene catarata y glaucoma y él se quiere operar de la catarata. Ahí, doctor, y va a mejorar después su visión. Y va a mejorar un poco, pero no tanto porque él tiene glaucoma, ¿verdad? Entonces, antes, yo al comienzo, por ejemplo, yo le operaba al paciente. Quería operarse, yo le operaba. El paciente decidió, yo le expliqué, mira, pronóstico, tal vez mejore un poco, tal vez quede igual, ¿verdad? Ah, doctor, vamos a probar.
ahí yo hacía la cirugía, el paciente no mejoraba. Hoy en día, ese tipo de pacientes yo no opero más. Yo elijo mis pacientes. Si el paciente yo sé que va a mejorar, yo opero. Si el paciente no va a mejorar, yo no quiero. Hoy, hace 10 años, igual le hacía la cirugía. Porque a mí me parecía que estaba bien, ¿verdad? Porque el paciente quería, era probar, pero uno va aprendiendo después del pronóstico. Si uno ya sabe que lo más probable que no va a mejorar es que no va a mejorar. Entonces, uno va aprendiendo eso con el tiempo. Bueno, entonces acuérdense, pronóstico del paciente, sepan. Y siempre una opción es no hacer nada. Siempre una opción es no hacer nada. ¿Qué va a pasar si no hacemos nada? ¿Qué va a pasar si hacemos una cirugía? ¿Qué va a pasar si hacemos un tratamiento? ¿Ok? Bueno, ahora vamos, tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo todavía. Bueno, vamos a glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué es otro tipo de glaucoma? Es totalmente diferente, ¿sí? Acá el problema es que el humor acuoso no consigue luego llegar hasta el trabeculado. ¿Por qué? Porque el iris va cerrando el espacio. Acuérdense de esta imagen. Acá el iris está contra la córnea y cierra el espacio acá. Entonces el humor acuoso no consigue llegar hasta el trabeculado. En del glaucoma de ángulo abierto, decimos, el problema está acá, en el trabeculado, en el canal de Schlemm. Ok, en el ángulo cerrado el problema no está acá, el problema está antes. El humor acuoso no consigue llegar hasta el trabeculado. ¿Por qué? Y por varias razones que pueden ocurrir, ¿verdad? Porque hay un aumento de la presión del vítreo y el vítreo empuja el cristalino y empuja el iris y se cierra ese espacio. O porque el cristalino, el paciente está teniendo catarata, una catarata intumescente, es como que la catarata está edematizada y empuja el iris y el iris cierra el espacio. O hay una alteración congénita donde el iris se inserta más adelante en el trabeculado. O sea, existen varias razones de por qué se puede producir un ángulo más cerrado. Y dentro de todo, y otra vez el ángulo, el tipo de glaucoma de ángulo cerrado, o sea, existen varios tipos de ángulo cerrado. Está el glaucoma de ángulo cerrado agudo, después está el de ángulo, el crónico, bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? Pero el que sí o sí tienen que saber es este tipo de glaucoma, que el glaucoma agudo de ángulo cerrado. ¿Es frecuente? No. Nosotros tenemos ángulos abiertos. Acá en Paraguay, en Brasil, el 95-99% de los pacientes tienen glaucoma de ángulo abierto. ¿Ok? Entonces, el ángulo cerrado hay, sí, hay también, pero hay pocos, pero hay, ¿verdad? Y este es el tipo de pacientes que puede caer en el consultorio, en una guardia, en un plantón de cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces, el paciente que él estaba bien, ¿verdad? Paciente veía normal, nunca tuvo problemas de nada. Es más, ya consultó una vez hace 2 años y le controlaron la presión, le dijeron que la presión ocular estaba súper bien. El paciente está bien, ¿verdad? Y de repente, ¡boom!, empieza a tener dolor, ojo rojo, ¿sí? Ven acá, la hiperemia conjuntival, ojo rojo, dolor, disminución de la visión, importante, dolor importante, disminución de la visión importante. El paciente puede tener dolor de cabeza, cefalea de ese lado, puede tener náuseas, vómitos, el paciente se viene mal, ¿verdad? Y eso es el glaucoma agudo de ángulo cerrado. Es como que el humor acuoso conseguía llegar al trabeculado
y por alguna razón se cierra ese ángulo y las presiones aumentan muchísimo. O sea, el paciente tenía 15 de presión y aumenta a 50, a 60 de presión en cuestión de pocas horas. Vamos viendo acá. Inicio súbito, dolor, ojo rojo, disminución de la visión, Esto ya hablamos todo. En la evaluación se encuentra, presiones oculares altas, ángulo cerrado, edema. Bueno, todas estas alteraciones un oftalmólogo va a ver. Las sinequias, el ángulo cerrado, el edema de córnea. Pero todo esto, con esta historia, es muy probable que el paciente tenga glaucoma agudo. O sea, paciente que estaba bien y de repente presenta mucho dolor en el ojo rojo, visión disminuida, esta midriasis intermedia. Fíjense, esta es la pupila normal y acá la pupila está un poco más dilatada. Muchas veces es arrefléxica, es decir, le ponemos la luz y acá hace fotomotor. Colocamos la luz, no hace el fotomotor, o sea, no hace, está arrefléxico esa pupila. ¿Qué más nos falta para decir, esto es un glaucoma agudo? Medir las presiones oculares. Pero doctor, vos dijiste hace poco que medir las presiones oculares cuesta muchísimo tiempo aprender, cuesta 3 a 6 meses de entrenamiento. Sí, es cierto. ¿Hay otra forma de medir la presión ocular, una forma que cualquiera pueda aprender? Sí, sin aparatos. Sí, sin aparatos. Bueno, quiero que practiquen todos ahora. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, calentar las manos porque hace frío, por lo menos acá. Calienten sus manos. ¿Por qué? Porque hace frío nomás. Si hace calor no hace falta. Bueno, caliéntense las manos. Dedo pulgar, dedo medio van a apoyar sobre el rostro. Y los dedos índices van a ir contra el globo ocular. ¿Ok? Entonces cerramos los dos ojos. Dedo pulgar y dedo medio apoyados en el rostro. Y los dedos índices van a ir presionando el globo ocular. Miren la pantalla ahora. Ok. Van a hacer este movimiento. Ok. Van a ir masajeando el globo ocular. Y fíjense que el globo ocular es una pelota que no es tan dura, ¿verdad? Él se deja masajear. ¿Hicieron? Bueno, ahora van a hacer lo mismo, pero contra la mesa. Dedos índice y medio en la mesa y el dedo pulgar va a tratar de masajear la mesa. Fíjense que la resistencia de la mesa es totalmente diferente a del globo ocular. Esa es la sensación que van a tener cuando hacen tonometría bidigital con los dos dedos. Tonometría bidigital del ojo normal que se va a dejar masajear y el otro ojo que va a estar tan duro como la mesa. ¿Ok? Bueno. Este tipo de pacientes, ok, vino en la guardia, ustedes están como médicos, como jefes de guardia ahí. Ahí vino un paciente así, con mucho dolor y en el ojo. O hay veces que el paciente no refiere tanto el ojo, él dice, me duele todo acá, o sea, y realmente le duele todo acá. Y el oftalmo está en su consultorio ahí al lado. Ok, no hay problema. Interconsulta urgente con oftalmo. Chao, ya está. Pero, ¿y si no hay oftalmo en el hospital? El oftalmo va a venir mañana. Ustedes están en la guardia, ustedes le van a tratar al paciente. ¿Ok? ¿Cómo se trata un glaucoma? O sea, ustedes tienen ojo rojo, importante, disminución de la visión importante, dolor, midriasis intermedia.
controlaron la tonometría digital, este ojo está mucho más duro que el otro. Eso es un glaucoma agudo de aquí a la luna. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Bueno, ¿por qué hay que hacer enseguida? Porque ese paciente está con muchísimo dolor, él está sufriendo y necesita el tratamiento cuanto antes. Porque si él pasa un día con esas presiones de 60, el nervio óptico va a estar frito al día siguiente. O sea, el pronóstico visual es malísimo si el paciente pasa un día con presiones de 60. Ah, doctor, pero dijiste con presiones de 22 que el paciente iba a aguantar 20 años. Sí, con presiones de 22, de 60 no. Entonces, glaucoma agudo es una urgencia, después vamos a ver el tratamiento definitivo. Bueno, ¿qué hacemos en ese momento? En primer lugar, vía endovenosa vamos a pasar manitol. Manitol que viene de 500 cc, de 1000 cc, viene al 10, al 15, al 20%. Ok, vamos a pasar manitol vía endovenosa, más o menos 1000 cc en un goteo continuo. O sea, goteo rápido. Yo quiero que en 3, 4 horas pase todo el manitol. ¿Ok? En 3 horas. Bien. Vía endovenosa, entonces manitol. Podemos, ya que tenemos una vía periférica, podemos indicar, podemos hacerle un analgésico también. ¿Qué sé yo? Un ketorolac, por ejemplo. Bueno, eso es vía endovenosa. Ah, y vía oral, acá no escribí, vía oral, vamos a hacer acá. Entonces, tratamiento de glaucoma agudo de ángulo cerrado. Ok. En primer lugar, por vía endovenosa vamos a hacerle manitol. Segundo lugar, si tenemos, bueno, por vía oral vamos a darle, ¿se acuerdan que les dije que hay un inhibidor de anhidrasa carbónica por vía oral? Bueno, ahí nos va a servir. La acetazolamida vamos a darle 2 comprimidos. Y en tercer lugar vamos a darle los colirios. 3 tipos de colirios. Pilocarpina, dexametasona y timolol. Y los colirios cada cuánto. Ok, podemos ponerle una gota cada 15 minutos durante la primera hora y luego vamos usando cada 30 minutos. Bueno, ¿cuál es el plan? Que en 3, 4 horas pasamos todo el manitol, le damos la acetazolamida, ponemos los colirios y en 3, 4 horas, por lo general, el paciente se siente ya mucho mejor, sin dolor, ¿verdad? O con mucho menos dolor. Tocamos el ojo ya está un poco más blando, ¿sí? Bajaron las presiones. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, ahí sigue la indicación de interconsulta con oftalmo, ¿verdad? Para tratamiento definitivo. No hay oftalmo en esa ciudad, hay a 200 kilómetros. Mañana recién el paciente se puede ir. Entonces, ¿cuándo va a ser su interconsulta? Ok, mañana. Bueno, ¿y qué hacemos con el paciente? Bueno, ¿podemos mandarle a su casa? Sí, podemos mandarle a su casa. Con los colirios, todos esos, la pilocarpina, la dexa y el timolol, con una gota cada 6 horas. Mientras el paciente esté con la pilocarpina evita que el paciente vuelva a tener una crisis aguda de glaucoma. Pero si el paciente ya está bien, ¿por qué se tiene que ir al oftalmo si ya está mucho mejor? Dije que la pilocarpina, mientras está con pilocarpina, bien. Hace rato dijimos, pilocarpina no se utiliza de forma crónica, ¿ok? Entonces hay que hacer un tratamiento quirúrgico para evitar una crisis otra vez de glaucoma. Y el tratamiento es de preferencia con un láser, que es la iridotomía periférica. ¿Qué hace la iridotomía? Hace una comunicación directa entre la cámara posterior y la cámara anterior. ¿Ok? Uno de los mecanismos que se produce el glaucoma de ángulo cerrado es este. Las presiones en la cámara posterior, o sea, fíjense,
entienden, por ejemplo, que se cierra un poco acá el espacio. O sea, el iris toca la córnea y cierra un poco el espacio. ¿Qué va a pasar con el humor acuoso? El humor acuoso se produce acá, no consigue pasar, entonces el humor acuoso empuja el iris, como aumenta la presión acá, empuja más el iris. Como empuja el iris, se cierra más el ángulo. O sea, cada vez va empeorando más y por eso es que van aumentando cada vez más las presiones oculares. Bueno, pregunta de examen. Tratamiento del glaucoma. ¿Cuál es el tratamiento médico del glaucoma agudo de ángulo cerrado? ¿Cuál es el tratamiento definitivo del glaucoma agudo de ángulo cerrado? Clique no seu nome. A fazer a comunicação. ¿Cómo? É clipe ou clipe? A comunicação. Abrir um canalzinho ali para o líquido poder chegar. Ah, sí, pero no entendí cómo dijiste clippy. Si querés escribir, pues no entendí. Entonces, ahí no hay forma más de que haya una diferencia. O sea, lo que uno hace con esa comunicación es igualar las presiones entre cámara anterior y cámara posterior. Ese es el objetivo de la iridectomía. Se igualan las presiones y ahí ya no hay forma que esa presión aumentada de acá empuje el iris y cierre el ángulo. O senhor pode Bueno. repetir de novo o nome do tratamento? ¿Consigue ver el video? Sim, doutor. Bueno, normal, lo ideal en una iridotomía, es hacer el láser lo más periférico posible y hacer en la parte superior. Bueno, a ver qué tal. Bueno, y uno busca ahí donde es el iris más fino. Da re gusto hacer. Más que PlayStation. Bueno, ahí no está haciendo, ahí le está mirando. Ah, ahí disparó. Fíjense. Ahí disparó. A ver si dispara más. Ahí disparó otra vez. Fíjense cómo sale el humor acuoso. Acá en esta imagen, uno siempre elige algo que no se ve bien. Bueno, vamos a buscar uno donde... Acá. Ahí sí me gusta más porque en la parte superior. Bueno, se busca donde el iris es más fino. Ahí ya eligió dónde va a ser. Ahí todavía no hizo nada, 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 nada. Dale, boom. Parece enorme, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, eso tiene 1 milímetro, es re chico. Todavía hay falta más. Ahí ya se ve un pequeño orificio que se puede agrandar un poco más. Ahí, boom.
Bueno, y esa es la iridotomía Jack Laser. Procedimiento, así que es súper rápido, ¿verdad? Pasa en 5 o 10 minutos. No molesta tanto, o sea, y funciona. Ahí, por ejemplo, el paciente tuvo glaucoma, dijimos glaucoma de ángulo cerrado es unilateral. Doctor, ¿y no puede pasar ambos lados? Pasar puede pasar cualquier cosa, tiene que ser mucha mala suerte, yo nunca vi, pero el tratamiento, por ejemplo, este paciente está con glaucoma agudo, ok, hacemos el tratamiento, el paciente está mejor, ok, indicamos la consulta con oftalmo para evaluar la iridotomía, ok, el médico tiene que hacer iridotomía de ambos ojos. Porque si este paciente tuvo de un lado, él también probablemente está en riesgo de hacer lo mismo del otro lado. Bien, 8:58, nos falta 15 minutitos más de clase. Vamos a terminar la semana que viene. Preguntas rapidísimo, vamos a hacer nuestra... Pueden hacer preguntas exactamente, Leandra. Vos sos la más inteligente de todas. Claro, lo más importante es la chamada. Não, prof, é porque eu tinha perdido na última aula, eu fiquei preocupada. ¿Por Não qué sei. perdiste? Eu esqueci de colocar o meu nome. Se tem. Eu fico com falta, né? Pero no se preocupen. Bueno, ustedes. Eu também esqueci de colocar o meu nome, prof. Não vi o link na chamada no chat. Yo no puedo cambiar la asistencia porque se olvidaron.